Bienvenidos a Mejor que el Sexo. Un podcast sobre cómo relacionarnos dentro y fuera de la cama. Bueno, estamos muy emocionados de tener hoy con nosotros a Jorge Ferrer. Es un auténtico pionero en un territorio poco explorado, del que se habla mucho, pero del que todavía no tenemos ningún mapa que nos guíe, ¿no? Y Jorge ha estudiado mucho y ha experimentado él mismo todo el tema de las novogamias, como él las llama. Todos hemos oído hablar del poliamor. Es un tema muy candente, pero creo que Jorge tiene una perspectiva muy elevada y muy profunda del tema y por eso lo hemos invitado. Bienvenido, Jorge. Pues muchas gracias por tenerme. Gracias por estar aquí conmigo. Bueno, encantados de tenerte, Jorge. Yo quería además decir que Jorge es profesor del California Institute of Integral Studies, profesor del Departamento Oriente-Occidente, se ocupa de psicología integral y transpersonal de ambas tradiciones, es psicólogo clínico y doctor en psicología. Así que es todo un privilegio tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias. Pues bueno, me muero por preguntarte de dónde ha surgido este interés, ¿no? Es como la primera pregunta es cómo te implicas tú con todo esto de estas nuevas formas de amar. Bueno, a ver, ¿estamos hablando de las no monogamias o de la novogamia en particular? Bueno, cuéntanos cuál es la diferencia para los que no conozcan el término novogamias. Vale, sí, bueno, las no monogamias son más conocidas ya en España, ¿no? Son sobre todo lo que se conoce como el poliamor, ¿no? Que es una no monogamia consensual, o sea, con el conocimiento y consentimiento de todos los implicados, ¿no? También se le llaman no monogamia responsable, ¿no? Pues eso, ¿no? Para diferenciarla pues de la no monogamia que ha imperado más en la historia de la humanidad, que es la no monogamia del engaño, ¿no? De la infidelidad, del adulterio, del hacer clandestino, ¿no? Entonces, claro, yo entré en las no monogamias bastante joven, cuando tuve mi primera novia, me di cuenta, estuve en una realización en la calle paseando con ella, de que, digo, Dios mío, el estar en esta relación, que yo la quería mucho, implica, por lo que me han dicho culturalmente, que ya no puedo amar de unas maneras plenas, corporizadas, encarnadas, incluidos sensual y sexualmente, a ninguno de los demás 7.500 millones de personas del planeta. Entonces ahí me quedé como con una especie de shock, ¿no? Una reacción que fue como un shock, y digo, ¿y por qué es esto, no? Y bueno, y por un tiempo pues sufrí un poquito lo que después denominé en alguno de mis escritos la polifobia internalizada, ¿no? Todo ese sentimiento de que cuál es mi problema, hay algo malo en mí, que además lo comentaba con amigos y compañeros, y entonces me decían, pero ¿cuál es tu problema? ¿Por qué quieres amar a más de una persona al mismo tiempo, ¿no? Hasta que al final me di cuenta de que la pregunta esa era equivocada, ¿no? Al menos para mí, ¿no? Yo siempre hablo un poco en el contexto personal, otras personas en otros caminos, ¿no? Y los respeto. Pero en ese momento para mí fue, no, la pregunta es equivocada. La pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué no queremos o podemos amar a más personas simultáneamente? ¿Qué es lo que nos impide amar más, ¿no? Y de ahí pues inicié toda una búsqueda, ¿no? Que no voy a entrar en detalles. Pero esa búsqueda básicamente muy rápidamente me llegó por muchos años de explorar el poliamor, sobre todo en California, que allí estaba mucho más generalizado y mucho más extendido. También un periodo de celibato de 3 años y después también un tiempo de unas relaciones monógamas conscientes que las elegí después de muchos años de apertura para vivir qué es lo que eso tenía para mí. Pero entonces en todo ese caminar, pues cuando estaba también con las comunidades poliamóricas de californianas, tampoco me acabé de identificar, ¿no? Con mucho de cómo se manejaba ahí este tema, ¿no? Y bueno, a través de toda la trayectoria pues me di cuenta de que llegué a un punto en que no me sentía ni monógamo ni poliamórico, ¿no? Como que ninguna categoría atrapaba mi identidad de relación, de estilo de relación, ¿no? Y también sentía como que me sentía libre, ¿no? Me sentía libre de esas categorías en el sentido de que me sentía libre de poder vivir ambos tipos de relaciones sin serios miedos ni conflictos, ¿no? Y eso es un poco lo que a mí me empezó a hablar, ¿no? Desde dentro, desde la experiencia, en realidad, de lo que llamo novogamia, ¿no? Que son formas de relación, estilos de relación, más allá de la monogamia y el poliamor, más allá de la binaria, ¿no? Que a veces puede ser un poco, a lo mejor, contraintuitivo, porque siempre te dicen, a ver, tú o eres monógamo o eres
poliamórico, ¿no? No hay alternativa, ¿no? Pero claro, eso es tan falaz como cuando decía antes de que emergiera el movimiento transgénero, tú eres masculino o femenino, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Yo estaba pensando que bueno, lo que has contado de tu vida es la crisis que mucha gente tiene, no sé, a los 40. Y tú la tuviste con tu primera novia, ¿no? O sea, no me imagino el shock. Tiene que ser brutal cuando te das cuenta de eso con tan joven. Porque hay mucha gente que tarda años y años de relaciones, de fracasos y de aprendizaje para llegar a esa misma pregunta de... Bueno, ¿soy yo el raro o es que hay un fallo en el sistema, no? Exacto. Sí, bueno, no sé si fue suerte, yo lo pasé bastante mal en aquella época, pero bueno, en retrospectiva sí que siento que claro, que inicié esa búsqueda desde muy chaval, ¿no? Y fue como, bueno, pues nada, mis frutos, claro. Y para nuestros oyentes, ¿qué consejos nos puedes ofrecer para esta gente que está planteándose en abrirse a estas nuevas posibilidades de la novogamia? Para que no lo pasen tan mal como lo pasaste tú, si puede ser, vamos a aprender unos de otros. Claro. A ver, bueno, creo que lo más importante, una cosa súper importante es el explorarte y conocerte a ti mismo. Realmente, como hemos vivido en una cultura, en una historia tan mononormativa, ¿no? En la que la monogamia se nos ha sido y es siendo inculcada de todas las maneras, las canciones de música, la lírica, las películas, institucionalmente, ¿no? Legalmente, culturalmente, padres, terapeutas, o sea, todo el mundo está como... culturalmente recibimos este refuerzo, ¿no? Hacia la monogamia, ¿no? Hacia ese amor entre dos personas, es lo romántico, es lo tal. Entonces, a veces, después lo que ha pasado es que después de muchísimos siglos e incluso en milenios, ¿no? De monogamia socialmente impuesta, esos valores se han internalizado también, ¿no? Entonces, yo también le llamo la monogamia psicológicamente internalizada o impuesta, ¿no? Entonces, a veces es difícil, en el momento en que vivimos, realmente esa autoexploración debe ser bastante profunda y muy honesta para ver cuál es tu disposición, ¿no? En este momento. Y lo de este momento también lo digo como enfatizado, porque también es un momento que puede cambiar y esto es parte de la monogamia, ¿no? A lo mejor en este momento tú estás en un momento que te sientes más monógamo y quieres tener ese contenedor, pues por razones de seguridad, de sanación, de preferencia, de lo que sea, ¿no? Pero eso puede cambiar. Y eso yo creo que es importante para tanto individuos como parejas, ¿no? Que puedan entender que las relaciones, el amor, si no van a ser algo estancado y que se va a ir poco a poco deteriorando y ahogando, tienen que ser dinámicas y tienen que estar al servicio del crecimiento de cada uno de los dos individuos, ¿no? Entonces, claro, el desafío a veces es cuando ese crecimiento de los dos individuos va en direcciones contrarias, que eso ocurre muy a menudo, ¿no? Una persona quiere seguir siendo el contenedor monógama y la otra persona pues siente que su evolución personal necesita abrirse a otras conexiones. Esto es un tema que cada día es muchísimo más común. Yo estoy oyendo cada día en la calle, en amigos, aquí en Barcelona, en todos sitios, ¿no? Entonces eso es más delicado, ¿no? Entonces aquí, pues, claro, tiene que ser un periodo, depende del tipo de relación, ¿no? Pero un periodo pues de diálogo muy honesto, ¿no? Y de escucha muy honesta, de respeto a las necesidades de cada persona y de ver si hay alguna manera de realmente poder conciliar ambas necesidades, ¿no? Hay parejas monopoli, por ejemplo, en las que una persona es monógama y la otra es poliamórica, ¿no? Y se respetan. Lo que pasa que esto, para la persona que está en el campo monógamo, tiene que ser una persona bastante evolucionada, ¿no? Porque para la mayoría de personas eso le resultaría muy difícil, obviamente. Sí, y yo he escuchado, te he escuchado hablar, creo que de estilos, ¿no? De estas novogamias que podemos usar quizá como modelos para la hora de entablar esta conversación, ¿no? Con otra persona, decir, bueno, mira, pues a lo mejor, o no, que podemos identificarnos más como fluidos, ¿no? No sé si nos puedes hablar un poco de estos estilos, resumiéndonos en qué ideas se basan. Sí. Sí, bueno, yo hablo de tres como modalidades, ¿no? De novogamia. Una es la fluidez, ¿no? La fluidez que es el como ir de un campo a otro, ¿no? Por ejemplo, pues lo que decía, ¿no? A un nivel evolutivo, el desarrollo, ¿no? A lo mejor en un momento de mi vida pues me siento más mono, después le quiero explorar la poliamoría, después la monogamia. Y esto no es lineal, esto es importante, porque muchas veces hay gente poli que dice, no, la gente va de lo mono a lo poli, o otra gente dice, no, la gente va de lo poli a lo mono.
No, en mi vida pues empecé más mono, después más poli, después la monogamia después, ahora estoy en un lugar distinto, ¿no? Entonces yo creo que es como un poquito más, cada trayectoria es distinta, ¿no? Entonces esta es una posibilidad, ¿no? Y después también, por ejemplo, hay parejas hoy en día, esto es bastante cada vez más común, sobre todo con los estilos de vida que llevamos, que hay muchos viajes, talleres, profesionales, la gente se mueve mucho más que antes, ¿no? La aldea global, ¿no? Entonces muchas parejas hoy en día lo que hacen es lo que le llaman la regla de las 30 millas, ¿no? De los 30 kilómetros, te he oído hablar de eso. O que los 30 es un número relativo, no pueden ser 5, pueden ser 50 o puede ser un continente, ¿no? Que básicamente dicen, mira, mientras estemos en el mismo pueblo, en la misma ciudad, en un radio de gente de nuestra comunidad, de la gente que nos ve, que nos conoce como pareja monógama, pues acuerdan de que van a ser exclusivamente monógamos sexualmente, ¿no? Pero si alguien viaja, por ejemplo, se va pues, a un retiro o se va pues, a un evento profesional y tal, pues se dan como carta libre, ¿no? Y en esos momentos, ¿no? Y eso muchas veces para muchas parejas les ayuda a oxigenar la relación, les ayuda también como a incluso traer energías nuevas, sensuales, sexuales, que les ayuda como a reavivar, ¿no? Esa llama de su sexualidad que a lo mejor después de muchos años de rutina sexual pues estaba como un poquito más apagada, ¿no? Entonces, como eso es el modelo de la fluidez, hay muchos más ejemplos, ¿no? Pero no sé si queréis que os hable de los otros modelos directamente o queréis hacer alguna pregunta. Bueno, no sé, podemos ir... Tenemos mil preguntas. Tenemos mil. Yo, en esta línea, me gustaría saber qué puede aprender la monogamia del poliamor y, al contrario, qué puede el poliamor aprender de la monogamia. Claro, porque hablas mucho de las guerras, del poliamor ¿no? Y queríamos un poco darle la vuelta. Sí, no, está muy bien, está muy bien. Claro, yo creo que también, mira, eso encaja mucho con ya uno de los modelos, el otro modelo del híbrido, ¿no? El híbrido de la integración, ¿no? Que es en el que muchas parejas e individuos como integran los valores de la monogamia y valores de la apertura, ¿no? Entonces yo creo que es un modelo que, a ver, este será también el modelo poliamórico jerárquico, ¿no? También se le llama así, ¿no? Pero también es como lo que los matrimonios abiertos, relaciones abiertas, etcétera, ¿no? En el sentido en el que hay una pareja estable, entonces hay unos valores de compromiso, de estabilidad emocional, etcétera, pero también está esa apertura hacia la novedad sexual, hacia la diversidad de contacto con otros referentes, ¿no? Entonces yo creo que es un modelo muy enriquecedor, ¿no? Porque recoge esas dos necesidades tan fundamentales del ser humano que tan a menudo están en tensión, que es la necesidad hacia la estabilidad emocional y la seguridad emocional, pero también la necesidad de diversificación sexual y erótica. Aventura, claro. Aventura, como sabemos, se muere en la rutina y la habituación y crece con la diversidad y con lo nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay algo que estas parejas se integran y que es algo valioso de las dos cosas, ¿no? Ese compromiso, por ejemplo, ¿no? Que trae la monogamia, es algo que muchas parejas también lo viven, ¿no? En ese tipo de nuevas relaciones, ¿no? El compromiso con tu pareja en una relación abierta tiene que ser tan profundo, ¿no? Para poder vivir todo esto de una manera que no cause mucha amenaza ni cause pues como mucho desazón. Y el tercer modelo, creo que ya hemos dicho dos, ¿no? Pero había uno que es la fluidez interpersonal. A mí se me ha interesado un montón, que es como según con quien estés tú, sí, ¿no? Ya no depende de ti mismo y de tu etapa, sino que una persona te puede despertar. Exacto. Hay personas que te pueden reflejar, ¿no? Claro, yo creo que no todos guardamos en nuestro mundo distintos potenciales, ¿no? Entonces, de entrada, cuando una persona nos atrae, lo que está haciendo es reflejar una serie de potenciales dormidos dentro de nuestro mundo instintivo potencial que los despierta, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí está un poco el significado como más profundo de la atracción a nivel de desarrollo psicoespiritual profundo, ¿no? Es una persona que te despierta algo y no sabes ni lo que es, pero te atrae porque te está reflejando algo que tú tienes que incorporar para tu desarrollo, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, en este modelo
interpersonal, pues hay personas que te pueden reflejar esa necesidad de vivir una relación como más abierta, más libre, sin tantas ataduras, no sé, como de una manera como más espaciosa y en la que tú estás como más autónomo, que no tienes que estar reportando a tu pareja todo el tiempo, yo que sé dónde vas y dónde vienes. Claro. Y otras personas que a lo mejor pues te despiertan pues la necesidad de ese recogimiento, de ese ir a ese útero conjunto con otra persona, de profundizar, ¿no? en ese amor y en ese vínculo, ¿no? De una manera protegida, ¿no? Sin interferencias de otras personas, otras energías. Yo creo que ambas cosas son muy valiosas y depende del modelo evolutivo de cada persona. Claro. Yo en una entrevista que he escuchado tuya en inglés decías que una de las claves para las relaciones monógamas era el saber sublimar los impulsos de variedad sexual. Y yo te quería preguntar cómo podemos hacer esto. No sé si dije eso, pero porque yo no soy muy partidario de la sublimación en general. Ajá. Claro, la sublimación, a ver, todos estamos subliminando todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero la sublimación, en definidas cuentas, lo que estamos haciendo es como transformar energías de unos niveles, por ejemplo, instintivos primarios, uh-huh, a la energía, por ejemplo, del corazón y de la conciencia, ¿no? Como, por ejemplo, en el celibato, ¿no? O en ciertas prácticas tántricas, por ejemplo, ¿no? Pero yo soy más partidario de la integración, ¿no? No de sublimar, porque esto no deja de ser el uso de una energía al servicio de otra, ¿no? Y soy más partidario de la integración, de integrar todas esas energías, la de la conciencia, la del corazón, la instintiva, de tal manera que se den, que una especie de matrimonio alquímico interno, ¿no? Que cada una se transforme mutuamente entre ellas, pero sin que una esté sirviendo a los códigos o metas de la otra. O sea que, entonces, no sé lo que dije, pero probablemente... Integrar es una palabra, bueno, quizás era transformar, sí. Transformar sí. Esos impulsos de variedad sexual, y entonces te entiendo que dices que es integrándolos, ¿no? Teniendo en cuenta otras partes de tu vida, de tu ecosistema, y cómo hacemos eso, cómo es acordarnos de las partes, porque el impulso de variedad sexual es muy potente. Es muy potente. Claro. Está conectado, ¿no?, con lo de la habituación sexual, que lo has mencionado así brevemente. Bien, ese es otro temazo. Pero bueno, a ver, yo creo que la energía sexual que tenemos a cada uno es una parte de la energía creativa de la vida, ¿no? En última instancia, ¿no? Entonces, como energía creativa puede canalizarse de muchas maneras, ¿no? Se puede canalizar, obviamente, de la manera más obvia para la creación de otro ser humano, ¿no? Como se ha hecho siempre, ¿no? Entonces, hoy en día, pues claro, en las últimas décadas, la invención de la píldora, una serie de cosas, el sexo se ha vuelto más seguro, más barato, dicen algunos también, que tiene menos coste, ¿no? Potencial, pero también ha liberado pues toda esa exploración de la energía sexual, no hacia la reproducción, sino también no solo recreativa, sino también hacia la trascendencia, como un motor de evolución, como una energía de regeneración, ¿no? Pero yo también lo que le diría, por ejemplo, a parejas que están quieren estar juntas, que no están dispuestas o no pueden asumir la apertura por cualquier razón, pero que realmente hay esa energía muy viva entre ellos, sería la de procrear diversos proyectos creativos juntos, canalizando energías desde ahí, ¿no? Entonces ahí, claro, tienen que ser proyectos que nazcan desde ese mundo creativo, energético, no desde la mente, ¿no? Sino que sean como sus hijos o sus hijas, ¿no? Sí. Simbólicos, ¿no? Y ese tipo de parejas que consiguen esas cosas sí que muchas veces pueden realmente pues transformar, ¿no?, esas energías en proyectos vitales, que es casi como tener más hijos, ¿no? Lo que pasa que, claro, yo creo que también está bien siempre el plantearse, ¿no?, el porqué, la dificultad, ¿no?, de esa apertura hacia otras personas, ¿no? Entonces, es que no se puede, pero bueno, también está bien explorarlo, pues a lo mejor con ayuda profesional, con un terapeuta honesto. Claro, es que son miedos muy, muy profundos, son inquietudes muy, muy profundas los que impiden estas aperturas. Es probable que estén afectando la relación de otras maneras también, de maneras que no sean muy buenas, con celos, con inseguridades, con miedos, ¿no? Claro. Y que eso también va corroyendo la relación, ¿no? Entonces, independientemente de si al final se van a abrir o no, de la exploración de esos factores, yo creo que es muy importante. Y además, voy a insistir porque esto me ha llamado muchísimo la atención.
hablas en la charla en el SPY TCI que hiciste el año pasado, creo que has hecho una hace muy poquito, ¿no? El 21. Uh-huh. Sí. Que no pudimos asistir. Ya. A la próxima, a ver si podemos. Pero bueno, en la última, que sí que está publicada ya, dices que la única cosa que hasta ahora se ha explorado científicamente que minimiza la habituación sexual, ¿no? Ese efecto de habituarse a una persona y que disminuya el deseo, es el practicar o explorar lo que es el sexo sin orgasmo. Sí, bueno, yo no diría que tiene una... A ver, no está probado científicamente, pero hay bastante evidencia experiencial, fenomenológica, de muchas parejas que han probado esto. Hay toda una argumentación científica al respecto que le da una coherencia y aún tiene que ser como estudiado como más científicamente. Es un poco el estado, ¿no? Ahí me resonó bastante personalmente cuando leí ese libro de Marnie Anderson, se llama La flecha envenenada de Cupido, que desgraciadamente creo que no está traducido al castellano. Después de esos 3 años de celibato que viví, mi sexualidad cambió y bueno, fue una especie de pubertad posgenital en las que la sexualidad se despertó de otra manera y desde entonces la posibilidad al orgasmo pues cesó. Entonces yo viví un antes y un después en ese sentido con parejas que habían venido antes y después en el cambio de el impacto de la interacción sexual disminuyó tremendamente, ¿no? Entonces la libido seguía muy alta, el enamoramiento sexual, bueno, seguía muy, muy alta, ¿no? Entonces, cuando leí ese libro que habla sobre este tema, ¿no? Y las prácticas de careza, ¿no? Del sexo sin orgasmo, tanto como para hombres como para mujeres, y como que era realmente la única cosa, una de las cosas más potentes que puede disminuir, y para mí tiene una coherencia, ¿no? A nivel también científico, ¿no? Porque el sexo con orgasmo es un sexo que se va para la reproducción, ¿no? Mientras que el sexo sin orgasmo es un sexo que en realidad, si no va para la reproducción, va para el vínculo, ¿no? Para la nutrición del vínculo. Y además, lo bonito de esto es que una vez quitas el orgasmo de la película, las reglas del juego cambian y se abre todo un espectro de exploración distinta. Wow. que abre puertas y ventanas a energías trascendentes, energías entre las personas muy distintas, claro. Tú solo hay que observar, por ejemplo, pues, no sé, la pornografía actual, ¿no? O de siempre, ¿no? ¿Cómo acaba? 80%, 90% acaba con un tío corriéndose, ¿no? Sí. Y ahí se acaba la película, ¿no? Y eso es algo que está muy internalizado en las psiques de los hombres, sobre todo, que son los que más ven porno, pero está internalizado en las psiques de todo el mundo, ¿no? En general, de alguna manera, ¿no? Hoy en día esto ha cambiado para mucho mejor, hay muchos hombres más sensibles, más al orgasmo femenino, bueno, cada pareja pues se lo monta a su manera, ¿no? Y es más egalitario, ¿no? Creo. Pero todavía eso está por ahí, ¿no? De los orgasmos, que es como la meta, ¿no? El acto sexual, ¿no? Y hay gente que si tiene un orgasmo se cabrea y si no le dan un orgasmo se enfada, bueno, en fin. Sí, hablabas de la resaca post-orgasmo también. Claro, eso es lo que esta investigadora encontró, y esto no es inventado por ella, ha sido pues un seguimiento de cantidad de parejas practicando esto, en las cuales practican sexo sin orgasmo, pues por ejemplo, pues por varias semanas o varios meses, y de pronto pues uno o los dos tenían un orgasmo, pues o intencionalmente por el experimento o porque pasaba, que tampoco cuando pase también está bien, no es cuestión de culpar o machacar a los orgasmos, que también tienen su papel. Pero que entonces sentían que habían estado con un espacio de reenamoramiento maravilloso y eran después justo 2-3 semanas en las cuales empezaban a cosas que antes les gustaban de sus parejas, les encontraban más desagradables, les empezaron a ver más faltas, empezaron a ir por la calle y automáticamente se encontraron ellos mismos, ellas mismas, mirando hacia otros chicos, chicas, como potenciales, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿no? Entonces, esto es lo que reportaban las parejas. Como no tener un orgasmo es una manera de hackear ese matrix incluso genético, ¿no? De trascenderlo. Exacto. Porque... O sea, el problema genético tiene unos intereses que no son los que tienen los intereses de las parejas que están enamoradas sin quieren estar juntos. Y es una manera de hackear ese programa genético y darle vuelta a la tortilla. Wow. Bueno, además, no queremos quedarnos sin saber tu opinión. Tú como psicólogo transpersonal, y además sabemos que has investigado mucho sobre la meditación, queríamos saber un poco...
que puede revitalizar o que podemos aprender de la espiritualidad? ¿Cómo podemos ayudarnos de la espiritualidad para relacionarnos mejor en el plano amoroso? Bueno, yo creo que muchas cosas, obviamente, sí, claro. Sí. Claro, lo que pasa aquí también, yo creo que es importante también, al menos tal como yo lo entiendo, o sea, la espiritualidad y la sexualidad, esas energías para mí no son energías distintas. La energía sexual y la energía de la conciencia espiritual son como la misma energía, pero en estados de transformación distintas, ¿no? Es como una especie de espiral de Moebius, ¿no? En la que una energía de pronto da la vuelta y se convierte en la otra. Yo cuando voy en lo más profundo de mi experiencia sexual, lo sagrado, lo trascendente emerge, ¿no? Y cuando he ido en lo más profundo de mi experiencia meditativa, el sentido de lo erótico también emerge, ¿no? Recuerdo a Santa Teresa y cantidad de místicos, ¿no? Los éxtasis, ¿no? Es algo como muy erótico, ¿no? Entonces yo creo que entender que son energías. El problema es cuando una u otra energía no están alineadas entre ellas, ¿no? La energía sexual, sobre todo por cantidad de mala educación cultural que hemos recibido. Y de estímulos constantes. También, pero también todo el peso de la tradición judio-cristiana, ¿no? Que aún es muy imperante en España y en muchos lugares, ¿no? Lo sexual se ha como divorciado de lo espiritual, ¿no? Y lo espiritual también se ha como de erotizado, ¿no? O sea, Dios era ágape, pero no era eros, ¿no? Nos decía San Agustín y más gente. Entonces, eso es una disociación que las nuevas generaciones, la nueva cultura, las nuevas espiritualidades, obviamente, la nueva era también, pues la ha ido como construyendo puentes muy constructivos, y hoy en día, al menos en California, esto está bastante integrado, ¿no? Aquí yo creo que también está empezando a integrarse mucho, ¿no? Sobre todo en grupos de crecimiento personal, etcétera, ¿no? Pero lo importante es eso, que son energías polares, pero es la misma energía. Entonces, lo sexual y lo espiritual podríamos hablar otro programa sobre este tema. Pero claro, se tienen que dar mucho uno al otro, ¿no? Porque la espiritualidad sin eros es una espiritualidad desvitalizada, ¿no? Como esa ecuanimidad crónica de algunos maestros, ¿no? Que están ahí, que les falta, que parece que les tengan que meter un enchufe, ¿no? Por el culito para ver si despiertan. Lo digo con respeto, pero con un poco de guasa. Y también una sexualidad sin la espiritualidad se puede convertir en una sexualidad sin care, ¿no? O sea, como sin cuidado y sin el sentido de lo sagrado, ¿no? Que también, claro, la energía sexual es la que guarda el referente de la vida, ¿no? Del milagro de la vida, y por tanto es sagrada intrínsecamente en sí misma. Total, y se nos olvida ese aspecto, es verdad. Y bueno, por último, por cerrar en alguna parte, nos interesa mucho el tema de las nuevas masculinidades, que se habla bastante poco aquí en España, de momento. y yo te he escuchado hablar un poquito por encima y el concepto me ha hecho gracia, ¿no? Hablabas del hombre omega. Quería si nos puedes introducir un poco este concepto. Sí, claro. Bueno, es un escrito que hice hace poquito, ¿no? Era una polémica, ¿no? Entre distinguiendo y contrastando así de una manera un poco guasona el macho alfa tradicional español con el hombre omega. En realidad, eso ha sido un poco... Claro, yo viví 23 años en la Bahía de California, y al llegar a España hace 2 años me di cuenta de los muchos machos alfa que aún hay por aquí, ¿no? Y bueno, ahí son más omega, y yo no creo que una cosa sea la solución es uno u otro, pero una integración de los valores es lo mejor. Pero bueno, el macho alfa ya sabemos lo que es, ¿no? Pero básicamente el macho alfa le gusta crear relaciones de poder, ¿no? Sobre todo los machos de la manada, ¿no? Sobre su poder sexual sobre las mujeres. Son relaciones de poder. Mientras que el hombre omega también es un hombre potencial sexualmente potente, pero que se dedica a su privilegia las relaciones fomentar relaciones de armonía tanto entre hombres como entre mujeres. Entonces ya no son relaciones de competición, sino de sinergia entre los hombres y, por supuesto, de mucha armonía y respeto hacia las mujeres, ¿no? Bueno, yo hice ahí como una especie de doble decálogo de diferencias entre unos y otros, ¿no? Que creo que lo leísteis, ¿no? Y pues es algo divertido, pero yo creo que es bastante importante, ¿no? Y que todos estos cambios de relaciones que estábamos hablando tienen que darse también con un cambio de identidad sexual, ¿no? En las mujeres, pero sobre todo en los hombres, creo yo, y más aquí en España. Bueno, pues nos vamos a preparar para cuando vengas en mayo, a ver si te pillamos otra vez. Ha sido un placerazo tenerte aquí y nada, y muchísimas gracias por estos caminos que estás abriendo, Jorge.
Nada, pues muchas gracias a vosotros. Es un placer y muchas gracias por vuestras preguntas. Sois unos interlocutores maravillosos. Muchas gracias, Jorge. ¿Qué hay detrás del movimiento Incel? ¿Qué es el ASMR? ¿Cómo nos afectan las nuevas tecnologías a la hora de relacionarnos? ¿Por qué nos asusta tanto el rechazo? ¿Cuáles son las reglas no escritas del poliamor? ¿Qué valores promueve la nueva masculinidad? ¿Pueden hombres y mujeres ser amigos? ¿La monogamia está obsoleta? ¿El porno nos influye para bien o para mal? ¿El feminismo nos representa a todos? Puedes suscribirte a Mejor que el Sexo en iTunes, iVoox, Castbox o en la plataforma de escucha que elijas. Para contactarnos, escríbenos a hola@mejorqueelsexo.es.